Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Tintineos en Papel. Yo soy Ana Silvia y hoy vamos a hablar de mi top de libros del año 2022. Para este top te voy a hablar de 10 libros que no tienen un orden de el primero que mencioné es el mejor o el peor y el décimo es el que menos me gustó. No, el orden es completamente aleatorio. Estos 10 libros los amé y me gustaron muchísimo. Y también quiero mencionar que para mí mi top lecturas es los libros que más me marcaron en este año. Es decir que, por ejemplo, hay libros que he leído que son obras maestras y son una cosa con una calidad literaria espectacular, pero que a un nivel más personal no me marcaron o no tuvieron como un impacto en mi vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos no entraron aquí, pero lo quiero mencionar porque para mí mi top libros o mis libros favoritos no son los que yo considero los mejores libros escritos o los mejores libros literarios o los mejores libros que leí, porque no es así. Y esto también lo digo como licenciada en literatura, maestra en literatura, porque para mí es muy importante saber diferenciar como este análisis crítico y un análisis más personal. Y esto es un análisis más personal. Claro que hay veces que se fusionan y también mi lado de crítica literaria se fusiona con mis gustos personales, claro que pasa, pero hay veces en que no y que puedo leer un libro y decir este libro es de verdad una obra maestra, pero por cuestiones personales no me gustó y eso es totalmente válido. El primer libro de este top es Mexican Gothic de Silvia Moreno García y este es un libro que te mencioné en el último wrap up que hice, que te voy a dejar el ahí, y en este libro puedes ver una atmósfera gótica mexicana espectacular. Los personajes, la ambientación, o sea, para mí cuando la ambientación de un libro es una de las cosas que más me gustan, es un trabajo espectacular porque las descripciones, los sonidos, incluso los aromas que están ahí, esas imágenes, las texturas de las paredes, todo es tan tangible y te transmite la sensación de la protagonista de miedo, de misterio, de suspenso, de vulnerabilidad. Pero también tenemos a una protagonista que es Noemí, que está en una casa en la que están pasando muchas cosas raras, en la que ella está intentando descubrir qué es, que es muy astuta y que es muy valiente, y tú la vas acompañando en todo esto. Es una novela que está desarrollada en los 50s en México. Entonces para mí eso fue muy interesante de ver. El siguiente libro que está en mi top es ¿Por qué volvías cada verano? De Belén López Peiro. Y este libro también te lo mencioné en el mismo wrap up de Mexican Gothic, pero ¿Por qué volvías cada verano? Es una obra brutal, es tan bien escrito. Está escrito de manera que utiliza archivo y utiliza diferentes voces para contar sobre el abuso de la narradora, que la autora utilizó lo que le pasó para contar esta historia, y la manera en que lo hizo fue una manera tan bien estructurada pero también tan metafórica, porque cuando tú estás leyendo se intercalan los testimonios, las actas judiciales de los testimonios de los testigos que son familiares de la narradora, junto con distintos párrafos de los personajes. Ahora, lo que sucede con esta novela es que cuando tú lees las actas, tú sabes quién está hablando, ¿no? Porque el mismo documento legal te lo dice, pero en las otras partes del texto, uno como lector tiene que adivinar quién está hablando. Entonces, cuando tú lees por la información que te está dando el texto, tú dices, esta es la mamá de la narradora, esta es la hija del tío abusador, este es el papá, que es uno de los pocos testigos que vio algo. Entonces, eso tú lo vas sacando conforme a las actas y a estos textos, a estos fragmentos. Esos son fragmentos y para mí esa estructura es una cosa espectacular, genial. Me encantó, también me gustó muchísimo porque es una metáfora muy fuerte sobre cómo se revictimiza
a una víctima y como todos tienen una opinión al respecto, pero no la dejan hablar a ella, y sobre cómo se le juzga y se le vuelve a culpabilizar, y todo esto y todo el caos y todo el miedo que sufre una persona al denunciar un abuso. Todo eso se puede ver en la estructura y en los textos mismos, en el contenido de los textos. Y por último también está en mi top porque el mensaje final es muy esperanzador y es muy sanador también, que habla sobre cómo sanar uno mismo con la escritura. Y es todo lo que te voy a decir porque realmente tiene fragmentos muy preciosos al final sobre esta sanación que te menciono, que prefiero mil veces que los leas tú a yo contártelos. Sí tiene trigger warning este libro por lo que te menciono, que es sobre abuso sexual, pero en lo personal para mí es sin lugar a dudas uno de los mejores libros que leí en el 2022. El siguiente libro que está en mi top es Las grandes mujeres de Alfonsina Storni, que de hecho hice un video de recomendando poetas. Te lo voy a dejar en la i por si quieres ver un poco de lectura e interpretación de estos poemas. Pero bueno, Alfonsina Storni llega también a mi top, lo cual no me sorprende nada porque ya había leído antes a Alfonsina Storni y me encanta. Y pues en este libro particularmente tenemos una recopilación de sus poemas más famosos, que son por ejemplo Tú me quieres blanca o Hombre pequeñito. Pero también yo nunca había leído, o si lo leí no me acuerdo, el último poema que escribió antes de quitarse la vida, que es un poema muy triste, muy desgarrador. La poesía de Alfonsina Storni es una poesía crítica, es una poesía con muchas metáforas, con ritmo también, es bastante rítmica. A mí me gusta mucho. Si quieres interpretaciones de alguno de sus poemas, ya sabes, el video está en la i. Y el siguiente libro que está en mi top es justo también otro que te mencioné en ese video, y es Querido Diario de Michel Rangel Clavel. Y a mí me encantó ese libro, me gustó muchísimo. Es un libro que también tiene trigger warning, habla sobre el abuso sexual, los trastornos alimenticios, la baja autoestima, pero también del amor, de la esperanza, del arte como proceso también de sanar, de crear y de amarse a uno mismo. Y para mí eso fue tan hermoso de leer. También es un texto muy íntimo. Cuando yo lo estaba leyendo sentí realmente que me estaba compartiendo algo la autora, y por eso lo disfruté muchísimo, entonces te lo recomiendo también. El siguiente libro que entra a mi top es sin lugar a dudas Hairstopper de Alice Oseman. Y qué cosa más bella, qué cosa más maravillosa, preciosa, hermosa. Esto para mí es como una brisa fresca, como un vaso de agua cuando te estás muriendo de sed, porque como puedes ver, sí leí bastantes libros con temas duros, porque como te lo he mencionado, para mí es importante que la literatura también aborde estos temas duros que a veces son tabú en la sociedad. Entonces para mí leer Hairstopper fue como algo tan amoroso y un alivio tan grande, fue como luz para mí. Pues básicamente es la historia de amor de Charlie y Nick, y como este primer tomo es de cómo se conocen. También leí el segundo, que también me encantó. Y pues sí, Hairstopper es sin duda una historia de amor para cualquier persona que quiera leer algo que te haga sonreír y que te haga sentir felicidad y cariño y ver corazones y mariposas. Ahora sí, la última poeta que está en este video, que también entró a mi top, es Sara Uribe, con un montón de poesía para nada. Y este es uno de esos libros que también la estructura para mí fue como wow. O sea, para mí es un antes y un después de leer a Sara Uribe, porque ella escribe sus poemas de manera... es crítica, descriptiva, juguetona. Ella, por ejemplo, ella escribe su poema y cita a otras autoras dentro de su poesía y te pone como los globitos de quién está citando, pero también me acuerdo que uno de sus poemas decía algo así como: me piden un poema
con meses sin intereses, o sea, una crítica muy fuerte también a la industria editorial, que empieza desde el principio, en el que la autora escribe cómo ella misma está fotocopiando su libro cuando en el mismo libro dice que no lo debe fotocopiar. Eso es algo atrevido, pero es juguetón y es una poesía que disfruté muchísimo. Y el siguiente libro en mi top es Kim Ji-yoon, nacida en 1982, de Chon Nam-yu. Y este libro, qué cosa más increíble. Me encantó. Es un libro que de hecho te lo reseñé para el Book to World Tour o Tour Literario y te lo voy a dejar en la i porque es una reseña muchísimo más extendida. Y aquí rápidamente te puedo decir que es un libro que está ambientado en Corea del Sur y habla sobre la violencia y discriminación sistemática de la sociedad surcoreana contra las mujeres y los tipos de violencia que una mujer en promedio en Surcorea vive desde que es una niña hasta que es una adulta. Hablamos de cuestiones como discriminación laboral, como que cuando estaban chicas en la primaria a las niñas les exigían usar faldas y a los niños pantalones, sobre cómo se culpabiliza a las mujeres al sufrir acoso. Todo esto escrito en una historia que para personas que tal vez no logran visualizar o comprender cómo es esta violencia sistemática, aquí se ejemplifica perfectamente con nuestra protagonista, que realmente representa a muchísimas mujeres. Entonces es un libro excelente, la portada también es preciosa, no la elegí por la portada, pero también es preciosa, me gustó un montón. El siguiente libro de mi top es Ustedes brillan en lo oscuro, de Liliana Colanzi. También te hice una reseña extendida para el tour literario y te la voy a dejar en la i. En Ustedes brillan en lo oscuro son una serie de cuentos que son como de ciencia ficción y que también son bastante críticos con la sociedad. Pero el estilo de Liliana Colanzi es uno que me gusta mucho. Por ejemplo, en el primer cuento, que yo creo que es mi favorito, tenemos como protagonista de la historia a una cueva. Es una cueva. ¿Cuándo habías escuchado eso? Bueno, pues para mí fue la primera vez que leo un cuento en el que el protagonista es una cueva y habla sobre cómo esta cueva cambia y se transforma con el paso de los siglos. Y es una cosa genial. También habla sobre pues la contaminación, la radiación. Hay un cuento muy interesante sobre una planta nuclear y cómo es la sociedad en la que pues está viviendo en ese momento, que sería el futuro, y el tipo de trabajos que tienen y cómo esta contaminación de la fábrica afecta a la gente, pero la manera en que la gente y el gobierno reacciona ante eso es algo muy interesante. Y si te gusta la ciencia ficción, te invito a que leas Ustedes brillan en lo oscuro. El siguiente libro que está en mi top es Sacrificios humanos, de María Fernanda Ampuero. Y María Fernanda Ampuero es una escritora que a mí me encanta, es una escritora bastante crítica, bastante visceral. A mí su primer libro, Pelea de Gallos, también me encantó, y este libro de Sacrificios Humanos también tiene trigger warning porque habla de violencias, habla de abusos psicológicos, físicos, sexuales, y es un libro que podemos catalogar como de terror. Y la manera que tiene María Fernanda de describir todas estas violencias con imágenes, con sensaciones, con sonidos, es algo muy impactante. Por ejemplo, hay un cuento en el que se habla de sanguijuelas y con solo la mención de sanguijuelas y terror estoy segura de que te puedes formar algún tipo de imagen. Entonces, a mí personalmente me fascina la manera en que ella escribe y son temas bastante duros, pero considero que logra realmente mostrar y retratar en sus historias estas violencias que están en las sociedades en el mundo real. Especialmente el primer cuento de la colección a mí me gustó mucho, es el que tiene un toque un poco más sobrenatural y fue totalmente terrorífico. Y el siguiente libro en este top es de hecho un webtoon
que es Lord Olympus de Rachel Smith. Y yo de hecho estoy haciendo una serie de videos analizando Lord Olympus que te voy a dejar en la i. Aunque hay bastantes cosas que de hecho menciono y analizo en mis videos. En el primer tomo de Lord Olympus a mí realmente me encantó la manera en que la autora representó el proceso psicológico de Perséfone y cómo fue para ella sobrevivir a este abuso que sufrió. Las imágenes que utilizó, las metáforas que utilizó, metáforas visuales, son realmente tan acertadas y considero que eso es algo bastante difícil de hacer, entonces me gustó muchísimo y no puedo dejarlo de mencionar, entonces por eso entra a mi top. Sí me parece importante mencionar que hay cosas que no me gustan del libro y que creo que son bastante problemáticas y que ahondo más en ellas en estos análisis, como por ejemplo la edad de Perséfone, pero aún así pesa más lo que sí me gustó, porque creo que el trabajo de la autora fue muy acertado, muy bien hecho en este aspecto de la protagonista y eso se lo aplaudo muchísimo. Es una obra que tiene trigger warning, incluso la autora lo menciona al comenzar su libro y eso también se lo aplaudo un montón. Y me queda un último libro por mencionar y me acabo de dar cuenta que realmente no son 10 sino son 11 en mi top. Así saqué algunos de la lista, pero de estos que te he mencionado no quiero sacar ninguno porque todos me marcaron de alguna manera, entonces vamos a dejarlo en 11. Y el último libro que te quiero mencionar es un libro que me impactó muchísimo, me hizo muy feliz, me llenó por completo y es Amares de Eduardo Galeano. Si tú me sigues desde hace tiempo en el canal, sabes que amo este libro. Para mí este es un libro maravilloso. Este es un libro que me encantó. Como puedes ver, tiene muchísimos post-its y me hizo muy feliz. O sea, para mí este libro es eso, me hizo muy feliz. Y realmente es un libro también que está muy bien escrito. El estilo, o sea, el género es un género que es del autor, es de Galeano, que son estas especies de crónicas que están entre la ficción y la no ficción y son tan cortos y son también muy críticos, también están tan bien informados, hay muchísima investigación atrás de estos escritos que hace. Es como te puedes ver, son realmente muy cortos. Y en este de Amares de Galeano tenemos una recopilación de varios de sus libros. Entonces para mí esta es la primera vez que leo un libro de Galeano y fue perfecto. Yo ya quiero leer más del autor. Es un libro bellísimo. Tienes una reseña muchísimo más detallada de este libro que te voy a dejar aquí en la i, que lo hice por el tour literario. Y sí, ahí fangirleo totalmente con este libro porque me pareció espectacular y maravilloso y por supuesto que tiene un lugar muy especial dentro de este top y honestamente es uno de mis libros favoritos, no solo del año 2022, pero pues de toda mi vida lectora. Entonces, si no has leído Galeano, te súper recomiendo que te acerques a sus libros. Incluso algunos tiene que son chistosos, ¿sabes? Hay de todo aquí. Esto es todo por este video. Por favor, dime si alguno de estos libros te llama la atención, si ya leíste alguno, si te gustó. También, por favor, compárteme cuáles fueron tus mejores lecturas del año pasado, del año 2022, para que yo también las pueda conocer y las pueda leer. Y muchísimas gracias por ver el video. Recuerda que tengo redes sociales que se llaman igual que el canal, Tintineos en Papel, y te las dejo también aquí abajito en la cajita de descripción. Nos vemos la próxima semana y antes de que te vayas, como es el primer video del año 2023, te quiero decir que te deseo un año lleno de salud, lleno de amor, lleno de luz y de prosperidad, y también te deseo lo mejor para tus propósitos o metas de este año 2023. Quiero que sepas que para mí las metas y los propósitos son simplemente guías de a dónde queremos que se dirija nuestra vida, independientemente de si logramos alcanzar X número de lecturas o lo que sea, son motivaciones de a dónde nos queremos dirigir. Entonces te deseo lo mejor en este camino, porque lo más importante es el camino, no la meta, y que puedas disfrutar de tus seres queridos. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Adiós.